Mis padres se negaron a ayudarme con mis gastos médicos, pero 6 años después me necesitan porque mi hermano dejó a sus hijos con ellos y no ha vuelto. A los 31 años, no he tenido contacto con mis padres durante casi 6 años después de ser diagnosticado con diabetes tipo 2. Les pedí que me ayudaran con el costo de mis medicamentos porque mi seguro no cubría todo, pero se negaron. En ese momento, estaba entre trabajos y tenía poco dinero, y todos saben lo caro que es el medicamento, pero como siempre, mis padres me decepcionaron. Tuvimos una pelea bastante fea cuando se negaron y les dije que había sido un poco estúpido de mi parte esperar algo de ellos en primer lugar, ya que nunca se molestaron en preocuparse por mí. Nunca intentaron disculparse después de eso, así que dejamos de hablar, incluso en reuniones familiares no nos dirigíamos la palabra. Estaban en buenos términos con mi hermano, aunque él siempre fue un desastre total, lo cual no es sorprendente porque siempre fue su favorito. Mi hermano mayor, Carson, que tiene 39 años, es un alcohólico funcional y lamentablemente ha sido así durante los últimos 8 años. Ha intentado dejar de beber varias veces, pero nunca ha podido mantenerse sobrio. Realmente siento pena por él porque hace unos meses perdió a su esposa en un accidente y se quedó con 2 niños a su cargo, ambos menores de 10 años. Conocía a su esposa, era una persona maravillosa y dulce y creo que ella era lo único que le impedía convertirse en un alcohólico total que no podía hacer otra cosa que emborracharse todos los días. El duelo solo empeoró las cosas y poco después de la muerte de su esposa, lo despidieron de su trabajo porque ni siquiera se molestaba en aparecer o explicar sus ausencias. Todos los días dejaba a sus hijos en casa de los padres de su esposa o en la nuestra y luego pasaba el resto del día bebiendo en casa. Solo se sobriaba lo suficiente para conducir, recoger a sus hijos, llevarlos a casa y acostarlos. Al día siguiente repetía la misma rutina. Hace una semana dejó a sus hijos en casa de nuestros padres y dijo que volvería a recogerlos al final del día como de costumbre, pero un par de horas después simplemente les envió un correo electrónico diciendo que no volvería porque sabía que no era un buen padre para sus hijos y no quería que crecieran con él, así que los dejaba con nuestros padres porque sabía que podían cuidarlos mejor y les deseaba suerte. Después de eso, bloqueó a nuestros padres y a los padres de su esposa para que no pudieran contactarlo y nadie tenía idea de dónde estaba. Después de unos días de intentar averiguar su paradero, se dieron por vencidos y mis padres decidieron contactarme y contarme todo para pedir ayuda financiera. Mis padres ya están jubilados y tienen fondos de jubilación para ellos, pero si comienzan a cuidar a los niños, necesitarán más dinero y no están seguros de si pueden mantenerse a sí mismos y a los niños con el dinero que tienen. Los suegros de Carson ya se dieron por vencidos y dijeron que no podían asumir esta responsabilidad, así que soy la única persona en la que pueden confiar porque soy familia y contaban conmigo. Realmente no he tenido ningún contacto con Carson en los últimos años. No estábamos en malos términos, pero nunca fuimos muy cercanos. Supongo que podría ser por la diferencia de edad, pero nunca fuimos muy hermanos el uno con el otro. Me gustaban mis sobrinos, pero me pareció injusto que me pidieran ayuda, especialmente cuando sé que tienen los recursos y medios para criar a los niños por sí mismos. Mis padres estaban bastante bien cuando trabajaban, así que me costó creer que no pudieran criar a 2 niños sin mi ayuda financiera, y se los dije. A pesar de querer que los niños tuvieran un futuro brillante, no podía dejar de lado mi propio futuro y priorizarlos, así que dije que no les ayudaría con dinero. En lugar de respetar eso, mis padres comenzaron a discutir conmigo diciendo que como miembro de la familia debería darme cuenta de que estamos juntos en esto y necesitamos ayudarlos. Me pareció bastante risible porque aún recuerdo lo que me dijeron cuando les pedí ayuda con mis gastos médicos hace 6 años y les repetí sus propias palabras: no cuentes con nosotros solo porque somos familia, necesitas resolver algunas cosas por tu cuenta. Eso fue lo que me dijeron cuando dije que necesitaba que me ayudaran con el costo de la medicación por unos meses porque era necesario y caro, pero todo lo demás lo manejaría yo solo y ni siquiera era tanto dinero. Eventualmente, pude hacerlo por mi cuenta después de hacer muchos recortes, lo cual no habría tenido que hacer si simplemente me hubieran ayudado, pero lo que estaban pidiendo ahora era mucho dinero cada año y también tenía que pensar en mi propio futuro. De hecho, planeo tener hijos propios en 1 o 2 años, ya que mi esposa, que tiene 30 años, y yo hemos estado casados por 2 años, así que no es práctico para mí comprometerme a ayudarlos y lo dejé muy claro. Además, no hemos estado en contacto durante los últimos 6 años. ¿Qué esperaban? Se enojaron mucho cuando les repetí sus propias palabras. Dijeron que estaba siendo un imbécil y que no podían creer que les estuviera dando la espalda solo por algo que sucedió hace 6 años.
Luego comenzaron a manipularme emocionalmente preguntando si yo hubiera dicho lo mismo si estuviera en su posición, así que les dije que si estuviera en su posición habría llamado a los servicios de protección infantil y les habría dejado hacerse cargo porque esto ya era demasiado para mí. Luego colgué, pero mis padres le contaron a todo el mundo sobre el comentario de los servicios de protección infantil que hice y cómo me negué a ayudar. Ahora el resto de la familia me envía mensajes diciendo que estoy siendo muy insensible en este momento. No sé qué hacer. Edith. Supongo que no fui del todo claro sobre cómo era mi relación con mi hermano y su familia. En primer lugar, conocí a su esposa antes de que se casaran porque fuimos a la misma universidad juntos, fue una pequeña feliz coincidencia. En segundo lugar, nunca intenté cortar el contacto con mi hermano, pero supongo que simplemente sucedió porque después de que corté a mis padres de mi vida, incluso él dejó de hablarme. Me felicitó por mi boda hace unos años, pero eso fue todo, así que supongo que comenzó a distanciarse de mí después de mi ruptura con nuestros padres y supongo que le guardé un poco de rencor por eso. Sí, aunque no he mantenido contacto con mis padres, nunca los bloqueé. Realmente no tengo una razón para hacerlo, supongo que simplemente olvidé o nunca consideré que fuera necesario porque la última vez que peleamos hace 6 años, creí que eventualmente intentarían disculparse o al menos tratarían de hablar conmigo, por eso dejé esa puerta abierta, pero cuando no lo hicieron, decidí simplemente olvidarlo, así que nunca los bloqueé y lo más importante, no le dije a mis padres que denunciaran esta situación a los servicios de protección infantil porque no me importaba el bienestar de mis sobrinos, sino porque no creo que tener un alcohólico como padre los estuviera ayudando de alguna manera. Si mis padres realmente tenían problemas para lidiar con ellos, ¿qué otra opción tenían? De todos modos, no quería que sonara como si fuera insensible, así que eso pudo haber sido malinterpretado y sacado de contexto, pero solo quería poner fin a esa conversación. Sin embargo, al final, es su elección lo que quieran hacer. Eso es todo al respecto, así que espero que esto les dé más contexto sobre mi relación con mi familia. Actualización 1. Hola a todos, gracias a quienes comentaron en la publicación original. Me siento mucho mejor y más seguro en mi decisión después de revisar los comentarios. Finalmente bloqueé a mis padres después de 6 años al darme cuenta de que nada bueno iba a salir de esto. También bloqueé a todos mis familiares que me enviaron mensajes diciendo que estaba equivocado en lo que estaba haciendo, que era insensible y desalmado. Estas son las mismas personas que me vieron ser maltratado toda mi vida y nunca dieron un paso adelante por mí, pero ahora, solo porque me niego a ayudar a mis padres cuando lo necesitan, ¿soy el malo? Sí, claro, mis padres siempre han sido distantes y poco afectuosos conmigo, incluso cuando era más joven podía ver cómo me trataban de manera diferente a mi hermano. Ni siquiera se molestaban en actuar cuando estábamos con el resto de la familia, así que no era un gran secreto que mis padres tenían un favorito y no era yo y nadie nunca me defendió, así que realmente no creo que tenga que tolerar nada de esto. Es por eso que mi esposa y yo decidimos que obviamente íbamos a mantenernos sin contacto con mis padres, pero también íbamos a cortar por completo mi lado de la familia. No necesitamos ese tipo de negatividad en nuestras vidas. Para ser honesto, la familia de mi esposa es practical y mi familia en este punto, así que no creo que vayamos a perder mucho tampoco. Celebramos todos los eventos importantes con su familia de todos modos, así que no creo que esto vaya a hacer una gran diferencia para ninguno de nosotros. La vida sigue como de costumbre, de hecho, siento como si se me hubiera quitado un gran peso de encima. Incluso en el pasado, mi familia ocasionalmente insinuaba que mis padres estaban envejeciendo y se sentían solos, así que probablemente debería hacer las paces con ellos o sería demasiado tarde y nunca pude explicarles que no había nada que arreglar, ellos eran los que necesitaban venir a mí y hasta que lo hicieran, no iba a dejar de lado mi autorrespeto e ir a ellos, pero ahora no tengo que explicar eso a nadie porque nadie me va a molestar más sobre mis padres. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización. Mis padres me visitaron hoy, los había bloqueado, así que tuvieron que venir a verme en persona o al menos eso dijeron cuando me vieron afuera en el patio delantero, fue mala suerte que estuviera ahí en primer lugar. Pensé que hoy sería un buen día para podar algunos setos, así que estaba afuera por la mañana y luego llegaron mis padres en un taxi, cuando bajaron. Traté de correr dentro de la casa pero ya me habían visto y me dijeron que necesitaba esperar por alguna razón, decidí esperar para que pudieran acercarse y hablar, probablemente porque no quería parecer un cobarde corriendo a la casa para evitar interactuar con ellos. Una vez que llegaron, les dije que no había cambiado de opinión, si venían a hablarme sobre los niños y la ayuda financiera que necesitaban de mí, podían irse porque sería una pérdida de tiempo para ambos, pero me dijeron que no estaban aquí para discutir eso,
Aparentemente estaban aquí para hablarme sobre nuestra relación como padres e hijo. Me pareció muy confuso porque habían pasado 6 años y no habíamos hablado correctamente, así que no creí que fuera necesario discutir las cosas ahora, pero aún así les dejé hablar porque quería ver a dónde iban con esto. Para mi sorpresa, realmente reconocieron el hecho de que nunca me habían tratado justamente y habían sido muy crueles conmigo al no tratar de estar allí para mí cuando estaba luchando con dinero. Dijeron que estaban realmente arrepentidos por cómo me habían tratado, pero simplemente que nunca esperaron tener un segundo hijo y me dijeron que más o menos fui un accidente, por así decirlo. Continuaron explicando que debido a mí y al embarazo inesperado de mi madre, tuvieron que posponer sus planes indefinidamente y eventualmente no pudieron lograr nada de lo que se habían propuesto hacer. En primer lugar, al parecer, su plan a largo plazo había sido establecerse en un estilo de vida más tradicional donde mi padre trabajaría y mi madre se convertiría en ama de casa. Mi padre planeaba dejar su trabajo y comenzar su propio negocio y mi madre quería quedarse en casa y cuidar a mi hermano, pero cuando mi madre quedó embarazada por segunda vez, hicieron cuentas y se dieron cuenta de que sería imposible mantener ese tipo de estilo de vida con un solo ingreso y si mi padre intentaba dejar su trabajo en ese momento, sería aún más problemático para nuestra familia. Los nuevos negocios tardan tiempo en equilibrarse y él no podía asumir ese tipo de riesgo financiero y aunque no estaban contentos con eso, decidieron tenerme y posponer sus planes, pero con el tiempo comenzaron a encontrar cada vez más excusas para no hacer lo que inicialmente se habían propuesto hacer. Ni siquiera se dieron cuenta, pero en algún momento comenzaron a resentirme subconscientemente por eso siempre me trataron de esa manera, pero ahora estaban aquí para finalmente darme una explicación de por qué nunca estuvieron allí para mí como un niño y por qué me trataron diferente y también para disculparse por eso. Era mucha información para procesar de una vez, así que literalmente tuve que sentarme en los escalones del porche porque me costaba procesar todo al mismo tiempo. Considerando cómo me habían tratado toda mi vida, no me sorprendió que fuera no deseado e inesperado. Además, la diferencia de edad entre mi hermano y yo lo dejaba claro. Pero el hecho de que realmente me resentían por algo que ni siquiera era mi culpa fue lo que realmente me rompió, porque sospechar algo sobre mi relación con mis padres era una cosa, pero escucharlo directamente de sus bocas, no estaba preparado para eso en absoluto, así que después de unos minutos de silencio, les dije que quería que se fueran y que les daría mi respuesta sobre todo esto más tarde porque en ese momento todavía estaba luchando por procesar todo. Fueron lo suficientemente respetuosos como para irse después de eso, después de decirme una vez más que realmente lamentaban cómo me habían tratado. Luego, después de que se fueron, volví dentro de la casa y le conté a mi esposa todo lo que mis padres me habían dicho. No sé por qué, pero me eché a llorar después de eso y ella tuvo que consolarme porque estaba extremadamente emocional. Lloré por unos minutos y una vez que me recuperé, comencé a pensar en qué les diría. Sé que realmente no estoy obligado a responderles y no tengo que hablar con ellos si no quiero, pero siento que esto es algo que realmente quiero abordar. Francamente, ni siquiera he pensado si quiero establecer una relación con ellos después de esto o no. Todo es un lío en mi cabeza ahora mismo y me tomará algún tiempo decidir realmente qué quiero hacer. Actualización 3. Hoy finalmente envié este correo electrónico a mis padres. Lo copiaré aquí porque realmente no tengo la energía para elaborar más. Esto es lo que envié. Antes de entrar en lo que tengo que decir, me gustaría agradecerles a ambos por venir a mí y al menos tratar de aclarar las cosas. Realmente aprecio el hecho de que, aunque un poco tarde, aún intentaron hacer lo correcto, pero a pesar de eso, como dije, fue un poco tarde. Puedo imaginar cómo debió haber sido renunciar a sus sueños debido a un embarazo inesperado. Sé que no debe haber sido fácil. Puedo entender que estaban molestos por eso, pero honestamente, eso no es una razón suficiente para haberme tratado de la manera en que lo hicieron. Siempre me sentí como un ciudadano de segunda clase incluso en mi propia casa. No puedo explicarles lo horrible que fue saber que no importa lo que hiciera, mi hermano siempre sería tratado muy diferente y mejor de lo que yo jamás sería. Comencé a darme cuenta de que nada de lo que hiciera importaría al final porque mis propios padres nunca iban a estar impresionados conmigo o siquiera preocuparse por lo que hacía. No creo que entiendan lo horrible que se sintió y realmente no puedo explicarlo porque a menos que alguien estuviera en mi posición, no tendrían idea de pensar que les tomó tanto tiempo darse cuenta de que cometieron un error al tratarme así. Es muy triste. Todavía siento que no soy lo suficientemente importante para ustedes porque eso es lo que me han martillado en la cabeza durante años y no puedo deshacer todo ese daño con solo una disculpa. Necesito mi espacio y necesito tiempo para procesar esto y ni siquiera puedo decirles que podría estar listo para reconciliarme con ustedes después de un tiempo. La verdad es que simplemente no lo sé. No entiendo por qué les tomó tanto tiempo darse cuenta de algo tan simple y básico. No pueden tratar a sus hijos mal toda la vida y esperar que todavía estén allí para ustedes cuando sean mayores y los necesiten.
Así que lamento decir esto, realmente valoro la disculpa y la explicación de su comportamiento, pero creo que me ceñiré a mi decisión de mantenerme sin contacto con ustedes. Tal vez algún día me sienta diferente y luego podría contactarlos yo mismo para reconciliarme y hacer las cosas bien entre nosotros, pero por ahora, esta es la conclusión a la que he llegado y realmente espero que respeten esto y no me contacten de nuevo, al menos hasta que esté listo. Actualización 4. Hoy es casi medianoche y han pasado 6 días desde mi última actualización cuando envié ese correo electrónico a mis padres. Después de eso no me contactaron y pensé que respetarían mi decisión de mantenerme sin contacto hasta que estuviera listo para hablar y arreglar nuestra relación. Sin embargo, esta tarde mi esposa y yo llegamos a la conclusión de que era una expectativa poco realista pensar que realmente respetarían lo que dije. Ambos acabábamos de llegar a casa del trabajo y nos estábamos refrescando cuando el timbre comenzó a sonar insistentemente. Cuando fui a ver quién era me di cuenta de que mis padres estaban afuera y ambos se veían muy molestos. Así que abrí la puerta y les dije que no estaba listo para hablar con ellos todavía y creo que dejé eso claro en el correo electrónico. Pero mi papá dijo que habían leído el correo electrónico varias veces en los últimos días y pensaron que estaba exagerando y que realmente no era tan serio y que para ahora debería haberlo aceptado. Dijeron que se habían disculpado conmigo esperando que tal vez me ablandara hacia ellos y tratara de entender sus luchas también, pero en cambio parecía que solo me importaba a mí mismo y cómo me sentía. Mi mamá me acusó de ni siquiera preocuparme por todos los sacrificios que habían hecho ya que mi papá había pasado toda su vida trabajando para alguien más cuando lo que realmente quería hacer cuando era joven era construir algo propio, pero dejó pasar esa oportunidad por mí y ella también había hecho muchos sacrificios por mí y mi hermano y mientras al menos Carson tenía una excusa ya que acababa de perder a su esposa por lo que no podía estar allí para su familia, yo ni siquiera tenía ese tipo de excusa. Afirmaron que estaba siendo egoísta por no tener en cuenta todo lo que habían renunciado por mí y por seguir actuando como si fuera la única víctima en la situación sin pensar en lo que ellos estaban pasando. Luego mi papá dijo que el correo electrónico era ridículo y que habían pensado en ello por un tiempo pero que ya no podían respetar esta decisión estúpida mía por más tiempo, estaban aquí para arreglar las cosas conmigo de una vez por todas. Fue un enfoque realmente extraño tomar para ser honesto porque si realmente querían arreglar las cosas conmigo como decían, deberían haber adoptado un tono diferente conmigo pero se estaban poniendo realmente agresivos y no me gustaba eso. Además, acababa de llegar a casa del trabajo, así que estaba muy cansado y de mal humor. Así que exploté contra ellos, les dije que eran ellos los idiotas porque si realmente pensaban que una disculpa a medias iba a compensar todo lo que me habían hecho pasar toda mi vida, estaban equivocados. Les dije que no les debía nada porque nunca me habían tratado con ningún tipo de respeto, absolutamente nada porque nunca me habían tratado con ningún tipo de respeto. También les recordé que había sido muy educado con ellos en mi correo electrónico e incluso dije que si respetaban mi decisión de no hablar con ellos en ese momento, podría haber sido un poco más fácil para mí reconciliarme con ellos en el futuro después de procesar esto a mi propio ritmo. No tienen derecho a dictar si mi reacción a algo es una exageración o no, así que si siento que no quiero hablar con ellos ahora mismo, no lo haré y no pueden obligarme. Mi papá trató de interrumpirme pero simplemente le grité y lo silencié diciéndoles a ambos que llamaría a la policía si no se iban después de maldecirme por un rato. Finalmente se fueron y volví adentro para contarle a mi esposa sobre la conversación que acabábamos de tener. Estaba furioso y despotricando con ella después de terminar. Ella me dijo que debería haber visto venir esto, me explicó que cuando mis padres vinieron aquí para disculparse conmigo en primer lugar, sintió que podrían estar haciendo esto porque se habían dado cuenta de que ahora que Carson se había ido solo me tenían a mí en quien confiar en su vejez y solo estaban tratando de manipularme emocionalmente para que los perdonara para que pudieran aprovecharse de mí ya que ambos estaban jubilados ahora y cuando decidí no perdonarlos tan fácilmente se enojaron y por eso vinieron aquí buscando una pelea conmigo tal vez tratando de alguna manera de hacerme perdonarlos trayendo a colación cuanto habían sacrificado por mí y estoy de acuerdo. Había pensado algo así pero no quería acusarlos directamente de nada porque aún quería darles una oportunidad en caso de que esa disculpa fuera genuina. Sin embargo, después de esta pelea reciente sé con certeza que no lo fue y la única razón por la que mis padres estaban tratando de hacer las paces conmigo era porque sabían que ya no podían contar con Carson y me necesitaban de su lado. Mi esposa y yo estamos de acuerdo en que realmente esquivamos una bala al decidir no perdonarlos y mantener el contacto con ellos. Incluso después de su disculpa pudimos ver a través de ellos y eso fue lo que llevó al enfrentamiento de hoy. Estoy feliz de que mostraran sus verdaderos colores y no nos engañaran. Actualización 5.
Ha pasado mucho tiempo desde que revisé Reddit, pero inicié sesión hace unos días y noté que había recibido muchos comentarios en mis publicaciones y actualizaciones antiguas. Han pasado casi 6 meses desde mi última actualización, así que creo que esta era necesaria. Por supuesto que la mayoría de las personas quieren saber cómo han ido las cosas con mis padres y estoy feliz de decirles que todavía no tenemos contacto con ellos y probablemente seguirá siendo así durante mucho tiempo en el futuro. Después de esa última pelea que tuvimos, mis padres enviaron a su abogado para decirme que me iban a sacar de su testamento y dejar todo a Carson y sus hijos. Le dije al abogado que si querían lastimarme tendrían que esforzarse mucho más. Desde entonces no hemos tenido más interacciones porque supongo que se olvidaron de que ya no me importaba más. Estoy muy feliz de no hablar con ellos, porque por lo que se vuelven más insoportables con cada día que pasa. Siguen hablando mal de mí en las redes sociales y mis parientes se ríen de eso, pero está bien porque sé que estoy mejorando en la vida. En cuanto a Carson, escuché de un primo que hizo un regreso y llevó a sus hijos a mudarse a su nuevo trabajo en Los Ángeles. Estuvo completamente desaparecido durante 2 meses y luego de la nada apareció en la casa de nuestros padres para disculparse con ellos por todo lo que pasaron y se llevó a sus hijos con él. Me alegra que las cosas estén mejorando para él ahora. Espero que pueda cuidar de su familia y honestamente le deseo lo mejor. Ya ha tenido suficientes problemas en el pasado y aunque no estamos exactamente en buenos términos, no tengo nada en contra de él. Una nueva noticia es que mi diabetes está mejorando. Comencé una dieta hace 4 meses donde corté los carbohidratos y principalmente como carne, lo cual amo, pero también ha mejorado mi vida en general, como mi estado de ánimo y otras cosas. Incluso mi médico está considerando sacarme de mi medicación porque mi último chequeo fue muy bien. Ahora hablando de mi esposa y yo, recuerden que dijimos que estábamos planeando comenzar nuestra propia familia. Bueno, finalmente lo hicimos y en solo 6 meses vamos a tener un bebé y nunca hemos estado más felices. Anunciamos la noticia hace unas semanas y Carson nos felicitó y nos deseó suerte para el futuro. Mis padres decidieron publicar un mensaje críptico sobre cómo los abuelos nunca obtienen el reconocimiento que merecen el mismo día para llamar la atención, lo cual era de esperar. De todos modos, mi esposa y yo estamos emocionados y esperando con ansias este nuevo capítulo. Actualización 6. Hace 2 semanas trajimos a nuestro bebé Aaron a casa y somos los padres más felices del universo. Mi esposa está muy cansada, pero es comprensible después de haber tenido a ese pequeño ser dentro de ella durante casi 9 meses. Muchas personas sabían que íbamos a tener un hijo, así que mis padres podrían haberse enterado de muchas maneras, aunque lo importante es que se presentaron. De lo contrario no estaría haciendo esta actualización. Llegaron con un ramo de flores e incluso un oso de peluche y querían entrar a la habitación donde mi esposa estaba con el bebé para conocerlo, pero los miré con sorpresa cuando los vi allí. Había salido a buscar un café y estaba en el pasillo. Cuando llegaron les dije que no había forma de que permitiera eso. Me rogaron que los dejara diciendo que tenían regalos, mostrándome lo que habían comprado, pero seguí negándome. También me dijeron que desde que Carson se mudó a Los Ángeles no habían tenido mucho contacto con él y que yo era familia. Les pregunté si se habían golpeado la cabeza y si habían olvidado todo lo que había pasado en el pasado, pero siguieron insistiendo cada vez más en que deberíamos dejar todo atrás y aprovechar al bebé para empezar de nuevo. Les dije que era mejor que se fueran porque estábamos en un hospital y no era el lugar para discutir nada, pero cuando siguieron insistiendo les dije que podían seguir hablando pero con el personal de seguridad, así que se fueron, aunque intentaron dejarme los regalos, los cuales no acepté. Desde entonces no he vuelto a saber de ellos y espero que siga siendo así. He estado esperando a ver si eso sucedería antes de hacer esta actualización, así que no tendría que hacer otra mañana porque finalmente se presentaron. Esperemos que las cosas continúen así.